¿Cómo están? Bienvenidos, esto es solo una vuelta más. No es una novedad, ustedes saben lo que ocurrió, tiene paralizada a la política entera, tiene conmovidos, a todos nos tiene conmovidos, siempre es conmovedora, la muerte genera mucha tristeza, pero mucho más si es de una nena de 11 años que quién sabe, empezaba a ir sola al colegio, uno no conoce exactamente la historia familiar, es ese periodo de tiempo en donde preadolescencia. Claro, vos no podés quitarle la posibilidad a una criatura de empezar a ensayar, quizás no estaba demasiado lejos del colegio, de empezar a tener sus primeras excursiones, sus primeras manifestaciones de independencia, porque no podés cortarle la vida y a la vez eso tiene un riesgo. Bueno, en el contexto general, esto produjo por producto de estos delincuentes, ahora vamos a ver exactamente cuáles son los antecedentes, termina en esto que es terrible, es la muerte de Morena Domínguez. Julio Bazán, te estamos escuchando. Julio. Te copio. Sí, Julio. Te copio. Contanos dónde estás, Julio. Bien, vamos. Del 13. ¿En la municipalidad estás? La gente está exaltada frente a la municipalidad de Lanús por todo el tránsito. Pasaban por acá unos policías en motocicleta y la policía debió escapar. La muchedumbre los echó, los expulsó. Dentro de la municipalidad, en este edificio gigantesco, hay gran refuerzo policial de seguridad de distintos organismos de seguridad. La gente está reclamando con manifestaciones de indignación y en este caso los reclamos se dirigen al intendente Néstor Guidetti, también candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Miren cómo está el tránsito interrumpido y tiene que desviarse. Hace un rato la situación estuvo a punto de tornarse violenta, pero estos policías que se habían acercado aparentemente a proteger la municipalidad debieron escaparse, expulsados por la muchedumbre. Hay gente que llegó con carteles de Morena, familias enteras. Señora, ¿por qué vino? Por pedir justicia por Morena. No, porque Lanús ya es tierra de nadie. O sea, el intendente se dedica al club independiente. Que se siga con el club, pero que ponga la cara ahora por una nena que murió. Que venga ahora, porque es fácil hacer campaña política haciendo policías en acción, haciendo videitos. Que venga y que dé la cara como la tiene que dar delante de toda la gente. Ahí está. Esta es la situación que se está viviendo acá en la municipalidad de Lanús. Julio, ya volvemos a vos. Estamos con Nuria, que está en la comisaría. Nuria, te escuchamos. Hola Diego, buenas noches. Bueno, y ahora una situación muchísimo más tranquila, sobre todo lo que se vivió alrededor, minutos antes de las 6 de la tarde. Vas a ver la cantidad de piedras que todavía quedan aquí en este vallado, en la esquina de la comisaría Quinta de Villa Diamante, cuando un grupo de personas que nada tenían que ver con esta manifestación pacífica de vecinos que se acercaron aquí muy temprano pidiendo por seguridad para Lanús, también pidiendo justicia por la muerte de Morena, empezaron a tirarles piedras. Fíjate la cantidad de piedrazos, fíjate cómo quedaron los autos que están detrás de este vallado policial. Infantería, después de aproximadamente unos 10-15 minutos, decidió avanzar, corrieron este vallado hasta aproximadamente 100 metros. Hace algunos minutos nada más desactivaron todo este operativo que se había realizado no solamente sobre la calle Warnes, que es donde está la comisaría, sino también en las calles aledañas. Finalmente Infantería volvió a tener ese control de esa valla, a hacer esta fila, como ustedes lo están viendo ahora, y también estuvo participando UTOY y GAD. Ellos ya retrocedieron, están detrás en la puerta de la comisaría. Una noche se espera que sea mucho más tranquila, digo, una manifestación, insisto con esto, que nada tenía que ver con este grupo de violentos que durante toda la tarde generaron algunos incidentes, pero no pasó mayores, sobre todo porque mucha gente de los vecinos propios pedían
paz, pedían calma, pedían que esta gente que llegó hasta acá, sobre todo muy jóvenes, se fueran de este lugar. ¿Qué pedían? Justicia y seguridad. Y los testimonios se repetían una y otra vez, Diego. Todos con los que hablábamos nos contaban del miedo con el que salen a la calle, del miedo con el que entran, del miedo obviamente cuando circulan con sus hijos, ya sea para ir a la escuela, para ir aunque sea a comprar un caramelo al kiosco de media cuadra. Ninguno de los hijos de todas estas personas que estaban hoy salen solos y no importa la edad. Digo, muchos nos decían, aún mujeres mayores, adultas, que tienen que ir a trabajar, pero que van acompañadas hasta la parada del colectivo porque ya están cansadas de que las roben y además de la desesperación de estar todo el tiempo mirando para todos lados y agarrándose bien fuerte quizás una cartera o una mochila con sus pertenencias, que es lo único que tienen encima, ¿no? Digo, esa situación, estos testimonios se repetían una y otra vez a lo largo de toda la tarde. Insisto, no solamente por este pedido de justicia por la muerte de esta nena de 11 años, por el asesinato de esta nena de 11 años, sino también para que haya más seguridad, para que haya más presencia policial, para que los vecinos puedan vivir tranquilos. De hecho, hablaba con algunas madres que llevan a sus hijos al mismo colegio, me decían, los robos en la puerta del colegio es algo de todos los días y lamentablemente la muerte de Morena era una tragedia anunciada de la cantidad de robos y cada vez más violentos que estaban sufriendo los chicos, las madres, los auxiliares, las maestras, todas aquellas personas que fueran al colegio. Y de hecho Morena estaba yendo a un kiosco que era el lugar, si se quiere, donde ella se sentía un poco más segura hasta que abrieran las puertas de la escuela. Como había llegado más temprano, estaba yendo justamente hacia ese lugar a buscar refugio, al único lugar que estaba abierto, donde quizás había alguna luz y ella se podía sentir más segura también acompañada de otras personas. ¿A cuántas cuadras vivía del colegio, Nuria Morena? ¿Cuánto caminaba diariamente? Un par de cuadras, creo que eran 5 o 6 cuadras más o menos. Digo, yo no estuve en la casa, no te puedo decir exactamente cuánto, digo, pero desde acá, de la comisaría, son 10 cuadras, no más que eso. Que fue el recorrido que hizo esta marcha hoy cerca del mediodía, que se juntaron así en la puerta de la escuela, vinieron manifestándose hasta acá con algunos vecinos que se iban sumando a lo largo de esta caminata hasta que llegaron a este lugar. Y al principio también la bronca, Diego, ¿no? Porque digo, todos te hablaban de la falta de presencia policial en las calles, que no ven patrulleros, que cuando llaman por hacer al 911 porque fueron víctimas de algún tipo de delito, la policía nunca va o llega muy tarde. Y cuando llegaron a este lugar, a la comisaría, pidiendo explicaciones, sobre todo al comisario, pero también estaba Diego Kravetz, el encargado de seguridad del municipio de Lanús, y también estaba Sergio Berni, el ministro Sergio Berni en este lugar, se encontraron con esto, se encontraron con un mega operativo de seguridad, con infantería, después llegó el UTOY, llegó el GAD, digo, estamos hablando de grupos especiales, había gente de la DDI, digo, había un despliegue policial como ellos nunca antes habían visto, y era, bueno, en vez de estar toda la policía acá, ¿por qué no está patrullando? ¿Por qué no está en los lugares donde nosotros sabemos que están los delincuentes? De hecho, Diego Kravetz lo dijo hoy más temprano. Nosotros sabemos quiénes son, sabemos a dónde paran, digo, y que él mismo reconoció que más de una vez muchos de esos chicos, como son menores o entran, han tenido ya varias entradas, varios ingresos a las comisarías, pero que los liberan porque quizás para la justicia falta pruebas o no es suficiente lo que tienen para dejarlos detenidos y entonces los liberan, ¿no? Entonces digo, es un debate mucho más profundo que lo que te decían los vecinos hoy. Ojalá la muerte de Morena sirva para que haya más seguridad en todo Lanús, para que todos puedan vivir más tranquilos, pero lo cierto es que tienen muchas dudas, ¿no? Nuria, es un debate profundo pero interminable en la historia contemporánea argentina. La verdad que hay mucho movimiento cada vez que matan a alguien. Es terrible, pareciera que ese dolor es la puesta en marcha de una decisión y finalmente cuando el dolor baja o los reflectores de las noticias pasan a otro lado, bueno, no se hace demasiado. Acá efectivamente el debate es qué se hace con las reincidencias, qué se hace con los robos múltiples. Hemos visto que desde el chico que finalmente no fue de 14 años, por suerte hubiera sido una tragedia que además de todo esto que ya muy desgraciado es, el asesino hubiera sido un chico de 14. Ese chico de 14 por suerte no fue, pero tenía 21 entradas a la policía. Y estos hermanos Madariaga de 25 y 28 años también están llenos de antecedentes. Es decir, era cuestión de tiempo, y esto lo digo con dolor,
que pasara algo más grave, que un robo, que un arrebato, que un hurto, que un intento de... Están circulando los antecedentes de estos dos muchachos que parece habrían sido, me refiero a los Madariaga, los que produjeron la muerte, los que asesinaron a Morena. Déjame compartir esta información. Lucía, Sí. ¿podés actualizarnos? Sí, la fiscal de este caso, que es Silvia Busano, tiene como autores materiales a estas dos personas, Darío y Miguel Madariaga, de 28 y 25 años, dos mayores de edad. Son los únicos detenidos y señalados como autores materiales de este homicidio, al que se les añadieron otros delitos como también el encubrimiento. Lo que determinó la fiscal: mañana van a ser indagados los hermanos Madariaga, aún no tienen abogado designado, sino la justicia lo que les provee es un defensor oficial, pero lo que sí unieron fue una causa que ya estaba siendo investigada por la misma fiscal, que era por el robo de una motocicleta, la misma que utilizaron para atacar hoy a las 7:30 de la mañana a Morena por una mochila y por un celular. Con esa motocicleta ya secuestrada por la justicia y la provisión de las cámaras de seguridad de la zona y más de 10 testimoniales que se tomaron hoy, terminaron deteniendo a estas dos personas que tienen un largo historial, no solo de causas penales, sino en el caso de Miguel Madariaga, que es el de 28 años, tenía 5 órdenes de captura vigentes al día de hoy, que finalmente la fiscal pidió y consiguió su detención. Nuria, vuelvo a vos en cualquier momento. Está Gustavo Tubio. Gustavo, te escuchamos. Hola Diego, buenas noches. Coincidirás, ¿no? Uno de los días más tristes, más feos, más horribles de los últimos tiempos. Estamos aquí en el barrio Eva Perón, en la casa de Hugo, en la casa del papá de Morenita, que está separado de la mamá hace bastante tiempo. Le estaba luchando por la tenencia de Morena. No le correspondía estar hoy con la nena, por eso no la llevó como hizo en otras oportunidades. Por eso él está totalmente partido al medio, por el dolor, por la bronca, por la angustia, porque dice: si hubiera estado conmigo, la hubiera llevado yo al colegio, y esto no pasó. Por eso hay muchos problemas con la mamá de Morena. A las 9:30, aproximadamente 10 de la noche, va a empezar el velatorio aquí en esta casa humilde del barrio Eva Perón. Está esperando Hugo que llegue el cortejo fúnebre, una situación absolutamente espantosa. La madre ha dicho por redes sociales que va a venir, veremos cómo termina todo esto. Pero insisto, y antes de escucharlo al padre en su relato descarnado, quería compartir con vos esto, ¿no? No está pasando solamente esto aquí. Nosotros la semana pasada estuvimos en Villa Celina, en La Matanza, donde en 5 escuelas, entre ellas una de chicos discapacitados, los padres y las madres estaban desesperados, reclamando esto a los gritos, diciendo: nos roban cuando llegamos, nos roban cuando nos vamos, roban cuando estamos adentro de las clases. Le rompieron la cabeza a una docente hace tan solo unos días allí en Celina, se roban los artefactos del baño. Esto viene pasando en todo el conurbano y ahora explotó aquí en Lanús como un detonante más de esta maldita inseguridad que no tiene ningún límite. Te propongo escuchar a este hombre desarmado, no hay manera de describirlo, está partido al medio por el dolor. Si prestan atención, lo pueden llegar a escuchar en este momento llorando, y realmente estoy escuchando esos llantos y me angustia mucho. Escuchen cómo Hugo contaba esta situación hace unas horas cuando lo encontré hoy cerca del mediodía. Adelante. No hay dolor que pueda describir, no hay palabra que pueda describir esto. No hay nada. No, que dice que me arrepiento de no haberla dejado que me lleven mi hija. Lo único que me arrepiento de eso, de haber dejado que me lleven mi hija, y ahora mi hija va a salir. Salió caminando y ahora me la van a traer en un cajón ahora. La madre, me arrema la madre. Estos señores, los abuelos me dejaron ir a mi hija a la escuela sola. Yo soy solo con mi hija y mi hijo, y jamás dejé a mi hija. Ella estaba con la abuela. Sí, me la llevaron hace 15 días, me la llevaron, la madre me la llevó. Yo pensé que no sabía nada. Dice que la madre está en Salta, no sé bien, porque yo no sé las cosas de la madre, no me interesa. Pero y yo no sabía, yo pensé que se la había llevado con ella, la dejó acá, en la casa de los abuelos. Y ¿vos no sabías dónde estaba? sí, sabes. Fui a buscarla antenoche y la fui a buscar. Pero no te la dieron. No me la dieron, no vino. Y yo no pregunté si estaba yendo a la escuela, me dijo que sí. Yo la tenía que haber llevado.
¿Cómo la llevabas habitualmente? Siempre. Siempre la llevabas. Siempre. Pagué el error, no, yo. Vos no sos culpable. Culpable es la inseguridad, la locura en la que estamos viviendo. Soy culpable porque sabemos lo que como en la calle. Yo no lo fui a llevar. Pero yo pensé que estaba yendo con el abuelo. Nunca lo dejé a mi hija, ni a mi hijo. Lo busco por todos lados. Cuando mi hijo se va al club, lo voy a buscar. Pero mi hijita pagó. ¿Y de estas basuras que le hicieron esto a una nena para robarle nada? ¿Qué le podían robar? ¿Por qué? Estaba yendo a la escuela. ¿Por qué? Y porque son gente mala. Gente mal, gente de mierda. Yo por eso sé que hay gente de mierda. Por eso a mi hijo lo busco a todos lados. A mi hija nunca jamás fue a la escuela sola. Yo nunca dejé que mi hijo vaya a la escuela sola. Siempre la llevé yo. Tenía 12 años, jamás la mandé a la escuela sola. Estos son responsables de lo que le pasó a mi hija. Esta gente, los abuelos, la madre que no existe, que viene a sacarme. Yo como puedo crío a mi hija y a mi hijo. Como pude, lo crié a Bruno de los 5 años, yo ya lo crié solo. Háblame de Morenita, ¿cómo era ella? Morena, te dije un ángel, Morena, re buenita era. Mi beba, re buenita la amor, ¿sabes lo que es? No tiene calle, si ella no salía, yo la tenía siempre conmigo, o sea, yo soy un padre también muy... Se me escapó esto que pasó porque yo siempre estuve, no la dejo salir, tiene una amiguita, estoy siempre mirando con Bruno. Que vos conocés el barrio, está complicado, hay inseguridad. Conocemos la vida. La vida es así ahora. En la vida es peligrosa ahora. Se me escapó mi morena y ahora no puedo decirle nada. No está ahora. La fui a mirar y... ¿Vos hablabas con ella de inseguridad, de cuidate, fíjate? Siempre le dije cuando se iba para un lado, mirá para otro. Sí, cuando se iba con la madre. Yo tenía miedo cuando se iba con la madre. Ahora no sé dónde está. Pero pagó mi memoria ahora. Y ahora ya no sé más. Ahora recién estoy hablando, pero... Cuando los días vengan, ¿qué voy a hacer? No sé. La policía se está comunicando con vos, la justicia, hay un detenido, ¿crees que es el autor del hecho? Yo no sé, dice que hay cámaras, en la escuela, en la esquina de la escuela dice que hay cámaras. No sé qué decirte, no hay palabra, amigo, ya no sé qué decir. Mi hija no me la extraña, quiero que venga acá. Querés justicia, obviamente, ¿no? Sí, digo la verdad, quiero mi hija yo. Quiero a mi hija. No hay nada, lo que me muera, que no muera. Mi hija no está más ahora. No me importa nada ya. Tengo un hijo, sí que me importa, pero justicia, no sé, no me interesa. No me interesa porque a mi hija no me la devuelven más. ¿Crees que los conocías a estos tipos? No sé, todavía no los vi. Supuestamente dicen que sí, que lo conocen. Dicen que los conocen todo el barrio, que ya robaron miles de veces. Así dicen. Sí, son plagas, ya te digo, en este barrio. Bueno, en este y en todo, siempre hay pendejos. Los pendejos que salen con la moto a arrebatar a los chicos. Por eso te dije, jamás fue mi hija a la escuela sola. Mirá ahora lo que pasó. Bueno, Gus, tremendo el testimonio, el padre desgarrado, en el medio una interna familiar que recién empieza, uno sospecha trágicamente, un testimonio dolorosísimo. Terrible, Diego, terrible. Sigue llorando este hombre y no es para menos. Nos decía el entorno que le han dado calmantes para que soporte la situación que está viviendo y sobre todo para lo que viene ahora un ratito, porque en un rato empieza el velatorio aquí en su casa. Pero evidentemente no hay medicamento que pueda curar o calmar o minimizar los dolores del alma. Este hombre tiene el alma desgarrada por lo que ha vivido. Y veremos cómo se va desarrollando todo. Insisto, la madre con todo el derecho del mundo también ha posteado que va a venir aquí al velatorio. Quizás allí sea una situación complicada por esto que escuchaban. Hay muy mala relación. El padre la culpa a la madre de haberla dejado sola a Morenita yendo a la escuela. Cuando en realidad, Diego, todos coinciden en el barrio, ¿no? Aquí el principal responsable es la inseguridad. La terrible inseguridad que se vive aquí y en tantos otros distritos del conurbano bonaerense. Gustavo, muchísimas gracias. Tal vez volvamos a vos en un ratito. Tremendo el testimonio y la síntesis de todo. Un padre reprochándose porque no
hizo caso omiso a los abuelos que no le dejaban ver a la nena y la interna con la mamá y por qué no la llevé yo. Y en el fondo el contexto de inseguridad, el contexto de muchachos que roban, que tienen antecedentes y que aún así están libres y aún así consumen drogas y salen y atacan a cualquiera, una nena de 11 años también. Diego Kravetz es el que está ahora a cargo del municipio de Lanús, secretario de Seguridad y candidato a intendente de Lanús. Diego, te escuchamos. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué podés decirnos? ¿Qué es lo último que se investigó y se conoció sobre esto, sobre este crimen tan terrible? A ver, nosotros estamos obviamente conmocionados, como están todos los familiares y ahora toda la Argentina, ¿no? Un delito tremendo, una muerte tremenda. Mira, el delito prácticamente que se esclareció al momento, a los pocos momentos de que se cometió. ¿Por qué? Porque es una zona en donde hay 3 bandas de motochorros, que la verdad que conocemos perfectamente bien, que circulan en forma constante desde el barrio Acuba 2 y Eva Perón hacia Villa Giardino, que es un barrio de italianos, un barrio de clase media, donde está la Escuela 60 y donde está la plaza donde pasó esto. Y la verdad que nosotros venimos diciendo siempre lo mismo, no puede ser que estemos en la pelea constante ante el delito urbano, que es este delito común, el delito del motochorro, el delito del robo de moto sin violencia, etcétera, y que no tengamos ninguna respuesta de la justicia para poder, digamos, hacer que la prevención, la represión terminen sirviendo para algo. Estamos todo el tiempo corriendo detrás de la coneja con los mismos delincuentes que ya los conocemos de memoria. Y bueno, cuando fue el hecho, con el seguimiento de cámaras, rápidamente vimos para dónde iban, ya sabíamos qué banda había sido, con lo cual después de todo eso fue todo mucho más fácil, ¿no? ¿Qué quiere decir que conocen que son 3 bandas y sin embargo las bandas siguen ahí, no las puedan detener? ¿Cómo se explica eso? Los detenemos 10, 20, 30, 50 veces y rotan el sistema judicial sin parar. Entonces es altamente complicado. Yo tuve un hecho hace muy poquito, a 1,5 cuadras de donde fue el asesinato de Morena, en la cual yo mismo detuve un motochorro. El motochorro a las 2 horas estaba libre y a mí me llegó la citación para contestarle a la justicia por qué había detenido a un menor que estaba robando en moto. Entonces hay un problema en la cual si no empezamos a poner las cosas un poquito más blanco sobre negro y en orden, no vamos a salir bien de la situación. En este caso de Morena no es, digamos, un caso atípico, o sea, es un final atípico de un caso común. Nosotros motochorros en la zona de Villa Giardino, que es donde pasó esto, tenemos todos los días y a cualquier hora. ¿Cuántas veces agarramos los motochorros? Un montón. Ahora, sin embargo, la gente sigue sin poder salir, la gente sigue teniendo problemas para llevar a los chicos al colegio, sigue teniendo problemas para volver al trabajo, sigue teniendo problemas para ir al trabajo. Entonces, más allá de la prevención o de lo que nos falte a nosotros de prevención, sobre todo por ahí un poquito más de acompañamiento de la provincia, nosotros necesitamos entender que hay 50 motochorros en la zona y 80.000 vecinos. 50 motochorros y 80.000 vecinos. Los 50 motochorros se dividen en 3 y están rancheando en 3 lugares que sabemos perfectamente cuáles son. Muchísimas veces en operativo de saturación nos llevamos las motos que vuelven a robar y vuelven a estar. Y no nos acompañan en esto de, la misma persona que cayó tantas veces, ¿por qué no la dejamos un poquito más adentro? Si no puede compartir con el resto de la sociedad. Tenemos 80.000 personas encerradas y 50 motochorros que están rancheando en los pasillos de Acuba 1 y 2. A ver, Pablo de León. Kravetz, buenas noches. Escuchándolo, usted pone el eje en la justicia, lo cual obviamente no tenemos por qué objetarlo. Es más, hay que ahondar en eso, digo. Pero no hay una discusión respecto, por lo menos usted no pone a priori el eje en la falta de seguridad. Constantemente, por lo que uno sabe, los municipios reclaman a la gobernación envío de fuerzas, reclaman a la nación envío de gendarmes. ¿Por qué usted no pone el acento en eso? Digo, hay 3 bandas. ¿No se puede saturar, no se puede poner gendarmes, prefectos en toda esa zona para tenerlos controlados? Yo soy muy crítico de la política de seguridad nacional y soy crítico en gran parte de la política de seguridad provincial. Pero estamos en una situación muy grave
y a mí me gustaría hacer hincapié en las cosas que yo vivo cotidianamente. Yo camino todos estos barrios, conozco las situaciones que se viven, entiendo bien lo que pasa, y es cierto, a mí la provincia en su momento me dejó solo, porque teníamos que tener una cantidad de móviles mínimas para un distrito de más de 500.000 habitantes y teníamos solamente 9 móviles para 500.000 habitantes de la provincia de Buenos Aires. Yo polemicé con el gobernador en su momento. No es mi intención polemizar políticamente con ellos. Obviamente que con más recursos estaríamos mejor, pero lo que quiero, digamos, para ir un poco más a fondo, es que se entienda que nosotros tenemos una problemática de un tipo de delito, que no estamos hablando de grandes delincuentes, no es la banda del gordo valor. Son delitos que si tuviésemos un poquito más de acompañamiento, más allá de la prevención, podríamos hacer que la gente viva mucho más tranquila. Está bien, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero antes pasábamos por la municipalidad, ¿no? Usted lo debe saber perfectamente, no sé dónde está usted ahora, pero digo... en la municipalidad. Está en la municipalidad. Bueno, entonces afuera tiene un montón de gente que está protestando contra ustedes, como haría con cualquier otra municipalidad, diciéndole a ustedes que le den una respuesta. Por eso le pregunto dónde está el problema y no solo en la justicia. Mire, yo no voy a deslindar nunca una responsabilidad. A nosotros, cuando asumimos la intendencia, el principal problema que tenía este municipio era la cantidad de homicidios en ocasión de robo que tenía por año. Nosotros lo bajamos hasta llegar al punto de 0 homicidios en ocasión de robo por año en varios años posteriores a los 2 primeros que tuvimos. Ahora, eso, nosotros teníamos otras herramientas, teníamos la policía local, que nos la sacó Kicillof, teníamos, digamos, un esquema armado mucho más lógico de prevención, pero yo no quiero hacer tanto hincapié en eso. A mí me gustaría que Kicillof me pase toda la policía, porque yo siento que la voluntad política del gobernador no es el combate del delito. ¿Está bien? Eso es un problema. Pero el otro problema serio es esta otra cosa que Pablo estamos diciendo ahora. Primero, esto es una banda, el primero que se entrega, que dice que está en la moto, que es un menor, que se entrega y es un menor que termina no estando, era parte de la banda, pero no el que manejaba. Ese solo tiene 14 años, tiene 27 entradas en comisaría. 27 entradas en comisaría. Entonces, Kicillof, la política de seguridad de Kicillof, a mí me parece pésimo. Lo que hace con Lanús, que además nos discrimina porque nos da mucho menos recursos que a los demás municipios, me parece peor que eso. Ahora, también quiero decir, y quiero hacer hincapié, ojo, porque por ello, si tuviese todos los recursos que me debería dar el gobernador, por ahí también tendría problemas si la justicia no me acompaña. Necesitamos que nos acompañe un poco más. No puedo estar peleando todo el día, renegando todo el día con lo mismo. El día a día acá es muy difícil. El vecino de Villa Giardino, que es el que sufrió otra vez a partir de esta situación de Morena, la conmoción, lo vive todos los días. Yo estoy en un chat de vecinos de Villa Giardino, tenés que ver lo que es el disparador, es un cotidiano de vivir mal, y no hay horario para vivir mal, no hay horario. Entonces, ¿por qué 80.000 personas que viven en el barrio de Caraza, Diamante y Giardino tienen que estar encerradas, sufriendo, no pueden ir a comprar pan, y los 50 motochorros ahí ranchando como si estuviesen... Pero yo, déjeme esta pregunta, permíteme, Diego. ¿Por qué no va la policía ahí? Si se sabe dónde están las ranchadas, si son 50, son 80, ¿no se los puede tener más cercados, más vigilados? Hasta que la justicia, hasta que Kicillof, hasta que todo eso pase, ¿no se los puede tener más controlados? Mire, Diego, nosotros lo que hacemos son operativos de saturación, se les sacan las motos muchas veces. ¿Cómo funcionan ellos delictualmente? En general van a robar motos a Capital, las roban de yuga. Yuga es que las roban no con la persona arriba, sino que juntan los cables y se las llevan. Vuelven para la zona de Lanús y de Lomas y ahí se pone a ranchar o en Lanús o en Fiorito, que ya es Lomas, y están ahí en forma permanente. Cuando nosotros los agarramos y bajan del puente con la moto robada, una moto robada es un automotor robado. Cada vez que los agarramos, que son infinidad de veces, lo que dice la justicia es que no es un robo de moto. Y vamos a decir, pará, Diego, ¿cómo no es un robo de moto si está el señor que tiene la moto que la robaron hace 10 minutos? No, la justicia dice que eso no es robo, es encubrimiento del delito. El encubrimiento del delito es escarcelable. Entonces, cada vez que agarrás a uno de estos personajes, sea mayor o menor, en la moto robada, recién robada, salen libres a las 2 horas. Eso es automático. ¿Cuál es el otro problema? Nosotros vamos ahí a la ranchada, le sacamos las motos, roban otra moto.
Lo llevamos detenido por averiguación de ilícito, lo llevamos detenido por tenencia de estupefacientes o por comercialización, si es un poco más. Todo es escarcelable y todo dale que va y todo vuelve. Entonces, a mí me gustaría llamar la atención no solamente a la falta de recursos del gobernador Kicillof y de la discriminación que hace hacia el pueblo de Lanús, que es tremenda. Me gustaría llamar la atención en que tenemos un problema que si la justicia no nos empieza a acompañar y no empezamos a tomar en cuenta estas situaciones, es imposible que aunque tengamos un cono protector para el distrito, que nos vaya bien, porque no puede ser que la misma persona entre 27 veces a la comisaría y siga lo más pancho en su casa. Jessica Bossi. Sí, Kravets, le quería preguntar si puede dar nombre y apellido de jueces y fiscales, pues si no la justicia es una gran vaguedad y en todo caso si hay causales para iniciar, no sé, juris, pedidos de juicio político, porque si no pareciera ser que algunos de los que hoy están detenidos ya debían haber estado presos, creo que incluso algunos tienen una orden de captura, y nadie termina pagando un costo, bueno, sí, Morena, que murió. Mira, yo te diría, Jessica, que el principal problema ahí es con la justicia de menores. Ahí el principal problema es ahí. Hoy, en los barrios más vulnerables nuestros, el conurbano, el delito no empieza a los 15, el delito empieza a los 9, 10 años. Y la política en general de los jueces de menores, y yo no estoy diciendo bajar la edad de imputabilidad a 9, 10 años, lo que estoy diciendo es otra cosa, que ante el llamado de atención del inicio delictual de los jóvenes, los jueces, en vez de agarrar y tomar otro temperamento, los vuelven a dejar libres con la mamá o el papá o el familiar cercano para que vuelvan al mismo pasillo a hacer las mismas cosas. Ese chico se acostumbra a una forma de vida que es la entrada y salida de la comisaría. En general son familias enteras que viven de la cultura del delito. Esta problemática, que nosotros la sabemos porque la vemos todos los días y que los jueces la saben porque todos los días le notifican de la comisaría que volvió a entrar el mismo chico, que es, por ejemplo, el chico que está en el video de hoy, que dice los voy a matar a todos. Sí. Ese chico tiene un prontuario de no menos de 60 entradas en comisaría. 60 que yo conozca. 60 entradas en comisaría de Lanús. No quiero pensar en qué otro distrito tiene entrada. Entonces, es una situación altamente compleja. Yo si querés te paso el nombre de todos los jueces y fiscales de menores para que lo tengas. Pero es repetida la situación que estamos hablando ahora. Bien, la última de Osvaldo. Kravets, si la policía lleva 60 veces preso a este chico, a este muchacho que hoy decía los voy a matar a todos, y después, efectivamente, como usted dice, por la justicia, ese muchacho sale libre, ¿por qué la gente generalmente en estos casos apedrea a la policía? La policía es la que va y los detiene. ¿Por qué cree usted que la gente apedrea a la policía? ¿Qué ve la gente en la policía? Acá pasan dos cosas, Osvaldo, porque si no se mezcla la paja con el trigo. La gente que apedreaba hoy a la policía no eran vecinos ni padres de alumnos, eran parte del movimiento Evita que fue a lo que decimos nosotros, agitar la situación. Entonces, separemos lo que son los papás que viven muy mal el tema de la inseguridad con los punteros que mandó el movimiento Evita para hacer que la situación política esté más caldeada. ¿Le consta a usted que fueron punteros? ¿Eso está comprobado que son ¿Le consta que son del movimiento Evita? Me hago totalmente cargo de lo que digo, pero totalmente cargo de lo que digo. No tengas ninguna duda. Los conozco perfectamente, los veía en la comisaría, los miraba, sabía perfectamente cómo iba a terminar la cosa porque estaban ahí para agitar la situación. Ninguna duda de que son punteros del movimiento Evita, ninguna duda de que fueron ahí a agitar la situación y ninguna duda de que siguieron agitándola después para ver si sacaban un provecho político de una situación trágica. Bien, Kravets, gracias. No, gracias a ustedes. Se suma Cristian Ritondo. ¿Cómo estás? Bien, pero la verdad que esto nos puso mal a todos. Bien, ¿estamos bien con el audio? Se escucha con mucho. Vamos a corregir algo del audio y ya volvemos a Ritondo. Bien, ya está arreglado. ¿Cuál es tu mirada sobre esto? Hay enojo de los vecinos con la municipalidad. Pero Hubo piedras, puede ser que haya estado armado o infiltrado eso, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que ahora le tocó a una nena de 11 años ser la víctima de un tema que no se resuelve, se pone crónico y uno empieza a ver una calecita de culpas que giran. Uno sabe que no toda la política es lo mismo, sabemos que en la agenda de la oposición hay candidatos que van fuerte con el tema de la inseguridad, para otros no, pero la cosa sigue. ¿Cuál es tu mirada sobre este caso? Primero, la solidaridad con los familiares de Macarena, los amigos. Segundo tema, que
Esto no lo digo ahora, lo decía cuando era ministro. Ahí puedo contar historias con intendentes opositores. Loma de Zamora, un problema similar. Fui a la intendencia al lado de Insaurralde y declaré que la responsabilidad de la seguridad en la provincia de Buenos Aires es del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y del gobernador. Entonces, la especulación política es lo más duele, porque la verdad que la intendencia de Lanús... ¿Quién hizo especulación política hoy? Cuando se borran, cuando es la intendencia de Lanús. La intendencia de Lanús no tiene responsabilidad sobre la seguridad. Más allá que una intendencia como Lanús, como fue Vicente López, puedo nombrar quienes fueron opositores míos, como Juanchi Zabaleta en Hurlingham, se comprometían, invertían en seguridad. La responsabilidad es del ministerio. Pero no es porque se le ocurre a uno, es porque no tienen jurisdicción. Colaboran con la seguridad, con los centros de monitoreo, colaboran con patrulleros, agregando seguridad con adicionales. Pero la responsabilidad la tiene el gobierno, pero no lo digo ahora que soy oposición, lo decía cuando era ministro. Y me hice cargo y fui a visitar a las víctimas, a las más dolorosas, entendiendo que había que acompañarlas. Entonces, a mí me parece cuando se especula con la política, y mucho más cuando es sobre la muerte de una chiquita de 11 años. Me duele como padre, me duele como dirigente político, pero básicamente lo que me parece es que la política argentina cae en lugares donde no se puede salir. Me parece que la especulación de hoy de algunos sectores, propios y ajenos... ¿Cuál es la especulación exactamente? Propios y ajenos, a ver si lo afectamos a Néstor Grindetti. De algunos sectores... ¿Propios dijiste también? Sí, propio, porque hubo tuit de persona que preside el PRO de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, lo dijo Claudio Romero, vamos a poner nombre y apellido. Sí. Claudio Romero, una persona que es un dirigente menor de la Ciudad de Buenos Aires. No, menor no es el presidente del PRO. Pero no hombre de Horacio Rodríguez Larreta. No es menor. Le pidió disculpas. ¿No? A mí me parece una vergüenza lo que hizo. Entonces, entonces, este tipo de especulaciones le hace muy mal a la política. ¿Qué otra especulación hubo? Darle responsabilidades al municipio, entendiendo que no las hay. Pero hay una responsabilidad del municipio. Si esto hubiera pasado en cualquier otro municipio, La Matanza, bueno, Loma de pasó Zamora, Jessy, bien, cuando pero mataron a Daniel Barrientos, el colectivero, se cuestionó mucho a los... Hay una responsabilidad local. Yo le digo esto porque es un tema tremendo hasta para discutirlo. Digo, ustedes lo te acaban de tener a Diego Kravet, candidato a intendente, secretario de seguridad poniendo la cara. Hoy lo vi durante todo el día a él, lo vi a Néstor Grindetti. Nunca vi un intendente de La Matanza poniendo la cara. Sí, pero apuntando, pero no quita la responsabilidad de un intendente. De todos modos, yo comparto, Ritondo, que la principal, el encargado de la seguridad... Pero no lo digo ahora, porque si lo diría ahora sería un especulador. Lo dije cuando era ministro. Los municipios colaboran. Los municipios pueden tener convenios, pero los municipios no tienen las herramientas, porque no disponen ni donde va a patrullar la policía de la provincia de Buenos Aires. Ahora, Ritondo, se lo digo como es ministro, o sea, lo que digo es, no es que hoy estoy diciendo algo que no dije hace 4 años atrás, porque si no sería especular. Correcto. Yo personalmente coincido en que el Ministerio de Seguridad es de la provincia, está claro. Ahora, Kravet pone el foco en otro lado. Sí, solo en la justicia. Si uno mide, la mayoría de la entrevista fue sobre la justicia. Él dice, vamos, lo detenemos, le sacamos la moto recién robada y ponen otra figura que no es de robo y sale. No solamente, a Diego Kravet le hicieron una denuncia penal después que detuvo motochorro. Bueno, entonces, ¿qué se hace con eso? Entonces, acá hay varios elementos. ¿Cómo funciona la policía? Primera herramienta de seguridad. Una vez que es apresado, ¿cómo funciona la justicia? Digo, este gobierno, la demostración más grande que tiene en el sentido de quiénes deben estar detenidos o no, lo hizo en la pandemia. Largó a los presos que estaban aislados y a las personas que tenían que ir a trabajar, las encerró en su casa. Decía que había que aislarse. Entonces digo, el concepto sobre el premio y castigo que tienen con la sociedad, digo, no es casual que siempre ellos estén del lado del delincuente. No es casual que ellos... Pero está bien, vos hablas de la política, yo te hablo del Poder Judicial. No, está bien, conocemos qué piensa el kirchnerismo sobre que hay que incluir, pero eso lo sabemos. Eso influye en el resultado de la Fiscalía, porque los mismos fiscales que conmigo, como ministro de Seguridad, tenían una reacción, hoy tienen otra. A ver, danos ejemplos. Sobre el tema narco, sobre la cantidad de allanamientos. Nosotros teníamos una cantidad de allanamientos diarios y de secuestro de droga que hoy no lo tiene, porque el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el gobierno nacional, no tiene una política contra el narcotráfico y el narcomenudeo. Bueno, ¿puede decir que la actitud de los jueces varía según qué gobierno sea? Pero seguro. ¿Y los jueces de menores? De acuerdo a la presión... Hablemos de los jueces de menores. Es de acuerdo a la presión que uno ejerce públicamente, también
Digo, y esto no es mentira. Yo puedo recordar, había una orden para hacer un problema muy grande en Bahía Blanca, donde hacía 3 meses un fiscal tenía una orden de allanamiento, donde todos los días vendían Paco. Entonces uno caminaba y los vecinos se lo decían. Lo tuve que decir en una entrevista que esperaba que ese fiscal diera la orden para que me la diera el otro día. O sea, no es que la presión en la política, la justicia no actúa distinta. Porque cuando ve que hay una decisión política, es una decisión política. Y la decisión política de tener una política criminal en la provincia de Buenos Aires también la contagia a la justicia. Y de los juzgados de menores, ¿cuál es tu opinión? Yo creo que, más allá de lo que hacen los juzgados de menores, hay que discutir en serio. Yo la presenté la ley, la presentó el gobierno, en el gobierno de Mauricio Macri, y la volví a presentar el año pasado, que tiene que ver con una ley de baja imputabilidad mucho más completa que la que hay, y la ley penal juvenil que hay en la provincia de Buenos Aires tiene un grave problema. Bueno, igual los muchachos estos, los Madariaga, tienen 25 y 28. Por eso, no, pero digo, sí, pero cuando uno ve los antecedentes desde cuando empezaron, es un grave problema. Yo la primera detención en serio que pude tener con un chico en La Plata que había cometido 24 hechos, lo tuve a los 18 años. Tenía 24 hechos antes hechos en La Plata en los últimos 4 años. Está bien, igual me parece que es un momento, para mí, demasiado sensible para poner justo el tema de la discusión de la baja imputabilidad, es más en medio de la campaña. Pero vuelvo a lo que decía recién Diego, lo que señalaba Kraves. Si tienen 60 ingresos a una persona de 28 años con 60 ingresos, ¿qué se hace para modificar eso ahora? ¿Qué se hace para modificar eso? Rápido. Primero, el juez utiliza lo más benigno todo el tiempo. Claro. Modifica las carátulas. Explícalo, ¿qué quiere decir eso? ¿Y para qué hace eso? A ver, la policía lo detiene y coloca la primera carátula del expediente, que es por qué lo detuvo. Cuando lo remite, principalmente en la provincia de Buenos Aires, la actuación de los fiscales más que de los jueces, modifican la carátula. ¿Para qué? Para hacerlo más benigno. ¿Para qué? Hay una idea, ¿Para qué quieren hacerlo Porque hay una benigno? idea de tener cada vez menos detenidos en la provincia de Buenos Aires, es decir, el tema penitenciario de la provincia de Buenos Aires. ¿Pero por una cuestión filosófico-ideológica o por una cuestión práctica que no hay lugar en las cárceles? Hay una cuestión que tiene que ver, básicamente, con qué es la idea del gobierno, que el servicio penitenciario tiene demasiado y que no tiene. Pero hay una nota de hace muy poco tiempo de Axel Kicillof sobre esto. Hay un concepto sobre esto. Digo, entonces, sobre esto, que es un concepto, es una de las modificaciones y los cambios culturales que tenemos que hacer, que es el que las hace las paga. Entonces, la reincidencia tiene que efectuarse a una persona que tiene 20, 18, 17, no puede estar libre, no puede volver a la calle. O sea, si alguien roba una moto, 2 motos, 3 motos, 4 motos, ¿a cuándo vas a parar? Digo que un delito, si se quiere, más chico, no el homicidio. Teníamos, fíjense ustedes, esta discusión, estamos, digamos, informándonos sobre algunas cuestiones. Alguien que roba una moto, Sí. ¿cuánto tiempo le dan? El robo simple tiene 4 años de pena máxima. Bien. Cuando se habla, por ejemplo, de la moto, que en este caso es considerado como un encubrimiento, tiene una pena de 6 meses Suponete que le dan 6 a 3 meses. años, y cuando es agravado, de 1 a 6 años. Pero agravado no es repetido. No. El agravamiento Si alguien de un roba 4 veces una moto y suponete que le dan 3 meses. Déjame explicar Entra, esto, Diego. sí. El agravamiento de un delito no es acumulación. El Eso. agravamiento de un delito es, por ejemplo, el robo se agrava porque vos utilizaste un arma de fuego. Ese es el agravamiento, el arma de fuego con el que vos cometiste el robo. No se acumulan los delitos, ¿por qué? Porque cada delito es una investigación aparte, y si vos entraste y saliste de la cárcel porque presuntamente cumpliste la pena, ese delito ya está Por cumplido. eso yo digo, alguien que roba una motito, 3 meses, a los 6 meses vuelve a robar, 3 meses, 4 meses. Si roba 5 o 7 veces, no es que la reiteración le agrava la pena. Y como los procesos son largos, y mucho más en la provincia de Buenos Aires, que tenés 8, te podés presentar 8 veces para apelar, vos estás libre, volviste a cometer, no cumpliste con la primera sentencia, no cumpliste con la segunda y no cumpliste con la tercera, porque están todas apeladas. Bueno, mira el caso tenés de... menos de 16, no pasó nada. Sí, si tenés... No queda como Pero ese es el fenómeno. Por eso digo que es muy importante, y Diego Kraves lo decía, porque el trabajo de la policía termina siendo... otra vez detuve al mismo, otra vez lo llevé el mismo y otra vez me lo volvieron a largar al otro día. Mirá el caso de Miguel Madariaga, que es el que tiene 28 años, lo detuvieron hoy, tenía 5 órdenes de captura vigentes. Una de ellas de noviembre del año pasado, cuando un tribunal criminal lo condenó,
y ya había estado preso entre diciembre y junio, salió en junio del año pasado, por también delitos similares de robo. Tiene un amplio prontuario porque tiene órdenes de captura que estaban vigentes, tenía condenas que él no estaba cumpliendo, que estaba prófugo, pero había estado preso también. Digo, y un poco la situación, yo quiero diferir solo en una cuestión técnica. Las carátulas se cambian porque cuando apenas ingresa un detenido es démosle trámite al expediente y después cuando la justicia va teniendo elementos va atribuyendo los delitos de la imputación, que es, en este caso la carátula siempre fue homicidio. ¿Qué se puede? La gente nos está viendo, dice, esto es una maraña que es inmodificable. ¿Cuál puede ser una luz de esperanza de qué se puede hacer concretamente con esto? No es inmodificable. Y digo, en esto es como cuidarse todo el tiempo de lo que uno dice, porque si no es como que está haciendo política un día que es muy difícil. No es hacer demagogia en política. ¿Cómo se modifica este esquema? Yo tengo un solo caso. En Lanús, en el año 2015, hubo 16 homicidios en ocasión de robo. En el año 2019 fue bajando, en el año 2019, cuando yo me fui, hubo 0. ¿Sí? Hubo 36% de baja de homicidio en la provincia de Buenos Aires en los 4 años que nos tocó estar. Primero, ningún homicidio puede quedar impune. Segundo, dotar a la policía de eficiencia y de trabajo. ¿Qué tiene que funcionar para esto cuando es investigación de homicidio? No solamente la DDI, sino tiene que trabajar todo lo que tiene que ver con la científica de la provincia de Buenos Aires, que es poner profesionales. Y yo te voy a contar una cosa. Hubo 800 personas que pasaron a científica porque eran profesionales y estaban cubriendo otros lugares cuando tendrían que estar en la policía científica de la provincia de Buenos Aires. Que eran gente que tenía que estar en laboratorio y demás, estaba desperdigada en la provincia en distintos lugares. Era el mismo recurso humano que hicimos para afianzarlo y para mejorar. ¿Por qué? Porque la investigación en las primeras horas, los datos que se toman, que se recogen, te llevan al verdadero culpable. Si el culpable está preso, ese no vuelve a cometer delito. El problema que hay es cuando vos tenés una condena y nadie se ocupa de ir a buscarlo. Nadie se ocupa de alguien que tiene un pedido de captura, de ir a buscarlo, de entender que esa persona que vos dejás libre, no pasa nada y vuelve a cometerlo. Si acá el que las hace no las paga y reina el sentido de la impunidad, vuelven a cometer el mismo delito. Si mataron y no pasó nada, vuelven a matar. Si roban una moto y no pasa nada, vuelven a robar. Entonces lo que se necesita es decisión política y algo que es muy claro es la obligación como Estado es cuidar a los ciudadanos, es cuidar a quienes nos cuidan, es a los policías que funcionan bien. A los que funcionan mal es afuera, el que mancha el uniforme se va. Y básicamente el que las hace las paga. Bien, Ritondo, para seguirla no podemos, gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Marcelo Peláez está en la escuela a la que asistía Morena. Te escuchamos. Hay una vigilia allí. Diego, aquí estamos, con todo el vecindario. Así es la vigilia previa al velatorio. Están esperando que los familiares que les entreguen el cuerpo para dar comienzo al velatorio. Lo cierto es que no solo la comunidad educativa, todo el vecindario se ha concentrado aquí frente a la escuela Almafuerte. Desde las 7 de la tarde la gente trae sus velas, dejan pancartas, cartulinas escritas. Una de ellas, perdón Morena, no supimos protegerte, descansa en paz. Estamos hablando de que todo esto transcurre aquí 13 horas después del asesinato. Los vecinos se autoconvocaron, entre llantos, abrazos, indignación, consternación, transcurren estas horas previas al velatorio. Y aquí hay mucha gente que vino a este colegio y que ha sido testigo de cómo han cambiado los tiempos de la seguridad del pasado a esta inseguridad actual. Las vimos a ustedes hace un ratito con las velas en las manos. ¿Qué le impulsó a venir? La inseguridad que estamos viviendo desde hace ya bastante tiempo en este barrio, que nunca en 50 años se ha dado esto y que necesitamos la presencia que pido todos los días. He salvado chicas delante de mi casa, acá a 3 cuadras, que iban a la escuela, que también venían del barrio, a la otra escuela que está acá a 4 cuadras,
A mano armada le han robado los celulares y yo las he salvado de meterlas en casa para que no les dijeran que las iban a quemar. Es increíble, no se puede vivir así. Esto ya no da para más. Tenía que pasar esto, era una muerte anunciada. Lamentablemente, tenemos que decirlo con mucha tristeza, era una muerte anunciada. Acabamos de poner hace menos de una semana en un perímetro de 4 manzanas alarmas vecinales, grupos de vecinos que tenemos en cada cuadra, por esto, por los motochorros, porque las salideras, las entraderas, los robos a mano armada a cualquier hora del día y con las motos son infinitos. ¿Qué piden las autoridades, señora? Y seguridad, seguridad, porque ya no se puede salir ni a comprar. Uno va a comprar, te sacan las bolsas que uno viene comprando. El otro día le pasó lo mismo a mi hija y mi hija hoy en día no puede salir. Es algo impresionante y ahora estoy para Justicia por Morena. Soy madre y mis hijos vinieron al Jardín 921 y bueno, pido justicia por Morena y seguridad, porque uno sale de la casa mirando para todos lados. Escuchás una moto, yo hago eso. Escucho una moto, vuelvo a cerrar la puerta. No, y así ya no se puede vivir, no se puede Tenés vivir. que avisar que estás llegando para que te abran, para que no te agarren antes de entrar. Y si no, bueno, salir corriendo. Gracias por el testimonio de ambas. Al contrario. Aquí estamos, en la puerta del colegio donde mañana se van a abrir las puertas. Habrá una jornada de reflexión y también de contención para el resto de los chicos, porque aquí vienen cientos de chicos que mañana van a necesitar una explicación. Querrán saber qué y cómo pasó. Perdón, Marcelo. Morena, no supimos protegerte. Descansa en paz. Es la lectura que estamos haciendo desde que llegamos a este lugar. Lo escribió una mamá, pero en verdad pertenece ya a toda la comunidad educativa. Muchas gracias, Marcelo. Jessica. Sí, repercusiones políticas de todo tipo. El que hace un ratito nada más sentó su posición es Juan Grabois, precandidato presidencial, en un tuit muy largo en el que hace muchas críticas, pero comienza diciendo básicamente que Hugo, que es el papá de Morena, estoy leyendo textual, es nuestro compañero, integra el movimiento de trabajadores excluidos y se desempeña como operario en una de las cooperativas de reciclado que fundamos. Bueno, sigue contando un poco el mapa de relaciones, estableciendo una cercanía con la familia de Morena, y después rápidamente lo que hace es una crítica. Bueno, Ritondo antes decía, bueno, se está intentando politizar y echar toda la culpa al municipio. Lo que dice Grabois es que tardó 30 minutos la policía, el patrullero, en llegar. Habla de también la ambulancia, 40 minutos de llegar y después ir al hospital. Y bueno, después dice que el municipio difundió noticias falsas. Básicamente hubo hoy durante la tarde toda una discusión por una diputada que es del espacio de Grabois, que es Natalia Saracho, que había intervenido en su momento en febrero cuando la policía estaba demorando a uno de los que hoy se supone están demorados. O Uno de los sospechosos, pero no es un Madariaga, me No, no parece. es un Madariaga, es uno de 14 años, un joven de 14 años que al principio se dijo que había confesado. Votó una polémica alrededor de esto. La justicia, como bien dijo Lucía, tiene a estos dos hermanos como los autores materiales, los motochorros. Lo que está haciendo Grabois, más allá de este dato que da respecto del padre, es apuntar directamente al municipio. Al municipio, exacto. Se empieza a politizar cada vez más el tema. Al principio hubo como cierta distancia de los políticos de no partizar tanto el asunto. Me parece que con el correr de las horas esto se vuelve parte de la campaña. De los minutos, te Sí, diría. sí. Bien, vamos a hacer una tarea. Y nos metemos en un tema que preocupa a muchísima gente, que es que la página del PAMI está hackeada, está caída, no está operativa, turnos, consultas, hay mucha dificultad con esto. Graciela Ocaña, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Descripción de situación, ¿qué está pasando? Hace una semana hackearon las bases de datos del PAMI, dejaron de funcionar. Entiendo que esta tarde han empezado a conectar unos sistemas que estaban por fuera del sistema general del PAMI, que tiene que ver con las recetas electrónicas que
hasta ahora no estaban funcionando, o sea que los afiliados tenían que ir a pedirle al médico de cabecera una receta por escrito de sus medicamentos para que se dispensaran y que tenían también dificultades porque muchas veces esas recetas no estaban cargadas en el sistema y entonces no se los autorizaban. Ahora aparentemente a partir de esta tarde empezó a funcionar y el sistema de pedido de turnos. Ahora, la cuestión central no fue resuelta. Y hoy tenés en muchos hospitales, nosotros en las recorridas que hacemos habitualmente en los hospitales de la ciudad, muchas personas que están internadas, que necesitan prótesis, pero que no hay forma de solicitarlas, todo es por recepción, no están regladas las normas y entonces hay muchos inconvenientes para los jubilados que se suman, como todos sabemos, a las bajas jubilaciones que ganan, ¿no? Ahora, ¿sabe por qué está hackeado? ¿Quién? Bueno, no se sabe nada porque las autoridades del PAMI solamente han emitido un comunicado cuando esto pasó, sin firma. Nosotros hemos pedido que Luana Volnovich venga al Congreso a dar explicaciones, por lo menos que dé la cara a alguien del PAMI sobre la situación que se está viviendo y qué es lo que está pasando, cuánto tiempo va a demandar resolverlo, quién ha hecho el hackeo, si hay un pedido por la información. Acá estamos hablando de información de más de 5 millones de personas. Entonces también esto, a veces esa información puede ser utilizada para estafas en ¿Hoy personas PAMI no sabe mayores. quiénes son sus asociados? No, ni siquiera dicen que pueden liquidar, no sabe si van a poder liquidar los sueldos para el mes que viene y no sabe quiénes son sus afiliados. ¿Pero qué tiene que ver el PAMI con los sueldos? Los sueldos de sus trabajadores. Ah, de sus trabajadores, porque no, pero digo, para los No, jubilados. no. Los jubilados Estamos hablando del está PAMI, bien, pero no digo, del ANSES. Por ahí hay gente grande que escucha y se asusta. claro. Los No. sueldos de la gente los liquida sus No trabajadores. sabe, el no PAMI. puede ingresar a la bien. base de datos de los propios afiliados, por eso están pidiendo los médicos de cabecera, tienen que ir con la credencial y con el documento. Muchas de las quejas que había hoy es que hacían hacer, como no se puede hacer la receta digital, había que hacerla a través de los médicos manualmente, había un cuello de botella ahí, los médicos no podían hacer toda la receta porque son recetas atrasadas, además, y que además cuando iban con esas recetas a las farmacias no las aceptaban en muchos casos. Sí, así es, esa era una queja, se supone que a partir del funcionamiento de esta tarde eso debería estar nuevamente funcionando, las recetas van a poder convivir de acuerdo a las autoridades del PAMI, ambas, ¿no? Ahora, el hackeo ha profundizado un problema que ya venía, porque también muchas de las quejas es que prótesis, por ejemplo, hace tiempo, o sillas de rueda, gente que hace mucho tiempo que las está esperando, un año en muchos casos. Hoy estaba preguntando por Twitter y mucha gente me comentaba eso, que hace años, o al menos un año, que no consiguen las prótesis. Osvaldo, ¿esto es así? Digamos, eso tiene que ver con el funcionamiento anormal que el PAMI tiene, porque siempre lo hemos conversado aquí un par de veces, la preocupación de las autoridades del PAMI no es brindar prestaciones, buenas prestaciones de calidad, sino de incorporar militancia política para hacer una guarida dentro del PAMI. Eso es un tema habitual, pero hoy sí, por ejemplo, una persona necesita una silla de rueda y va a la filial del PAMI a hacer el trámite, que es lo que corresponde, no la van a atender porque no tienen sistema. Yo quiero meterme en un tema. Massa dijo ayer mismo, en el acto de la CGT, que venían a quitarle los medicamentos a los jubilados. Si cambiaba el gobierno, había posibilidades de que le quiten los medicamentos. ¿Qué puedes decir de eso? Que es una mentira más de Massa. Massa también dijo que los jubilados no habían perdido contra la inflación. Preguntale a cualquier jubilado si eso es cierto. Basta de mentir y de asustar con las campañas del miedo a personas mayores que ya bastante sufrimiento tienen con todo lo que está pasando en la Argentina. Entonces no hay ninguna posibilidad de tocar la medicación, la forma en que se suministra, no es que van a restringir. Para nada. Nosotros siempre hemos trabajado, y vos me conocés hace muchos años, por los derechos de las personas mayores y por brindarle mayores servicios, no trabajando. Hoy los medicamentos gratuitos, que son 5, son para los que tienen la jubilación mínima, no para todos. Y son digamos, históricamente, eso es una resolución que yo había dictado en su momento de medicamentos gratis. Es una resolución a 337.
Esa misma resolución estuvo todos los años. Lo que pasa es, como bien vos decís, Osvaldo, han restringido a partir de la gestión de este gobierno el vademecum, o sea, lo que cubre gratuitamente es menos medicamentos, y a su vez hay la otra gama de medicamentos, lo que han hecho es bajar el coseguro, o sea que el jubilado tiene que poner más plata para comprar el resto. Entonces, lo que hicieron fue lo que hacen siempre, un poco de relato del gobierno. Hay algunos pocos medicamentos que cubren gratuitamente, pero los otros, que son por ahí los de más altos costos, a esos le bajaron la cobertura, que antes era del 85% al 70% y ahora es entre el 60% y el 50%. ¿Hay algún plan de reforma estructural o de la seguridad social y vamos a incluir el PAMI ahí lateralmente como brindando asistencia a adultos mayores? Yo creo que hay que trabajar mucho en un PAMI que tenga, digamos, que no sea guaridas para la militancia política, sino que sea de servicios. El PAMI está en condiciones de hacerlo, lo que hay que sacar es el relato y hay que ponerle Y hay gente de la planta histórica que algunos trabajan muy bien, digamos todo. Muchísima gente. Y yo eso lo valorizo mucho porque es una institución que tiene mucho conocimiento, mucha especificidad sobre temas de personas mayores, y eso es lo que hay que revalorizar. Pero también, lamentablemente, Graciela, muchas veces ese es el personal que no puede ascender y que no puede estar en los lugares de decisión. sobre todo en ANSES y en PAMI, son dos lugares manejados por la Cámpora donde cada 2 por 3 sabemos que hay incorporación de nuevos empleados. Ahí ustedes tomaron nota de si hubo un gran crecimiento y qué hacer con esa planta que se incorporó y que quizás se incorpore en estos últimos meses ya previendo el cambio de gobierno. Sí, bueno, yo hice públicamente una denuncia porque estaban tratando de incorporar a 3.000 personas. El PAMI tiene una relación distinta al ANSES, digamos, porque se rige por la ley de contrato de trabajo. Es decir, el PAMI, nadie tiene estabilidad dentro del PAMI. Eso es algo importante. Querían incorporarla antes de irse la gente de la Cámpora para todo el personal del PAMI, por medio del convenio colectivo, es decir, violando la propia ley que da origen al PAMI. Nosotros creemos que hay que incorporar médicos, enfermeros, asistentes sociales, pero no personal administrativo. Uno de los problemas que hay, que se agudizó después del hackeo, es que en los últimos años se centralizó mucho el PAMI en Ciudad de Buenos Aires. Se le sacó cierto poder a las delegaciones porque la Cámpora pensó que así podía manejar mejor los presupuestos, o como ellos dicen, la caja. ¿Esto va a quedar como forma permanente? ¿Qué es lo que efectivamente ha sucedido? Bueno, es necesario que aquí se tomen una serie de resoluciones para descentralizar, para resolver los problemas que hoy tiene el jubilado, que no puede acceder a su pañal, la prestación de pañales, a la silla de rueda, y que las UGLs mientras tanto, que tampoco sabemos cuánto tiempo va a llevar, porque no sabemos cuál es el daño que tienen las bases de datos del PAMI, pueda subsanarse y pueda resolverse en forma urgente esas necesidades de los jubilados. Una de las cosas que es más angustiante para la gente que no tiene el servicio hoy son aquellos tratamientos que no pueden interrumpirse y que están teniendo remedios que se les terminan y no pueden conseguir los nuevos remedios. Sí, fundamentalmente, digamos, han hecho como una solución que tiene que ver con los medicamentos crónicos, pero el del tema de las autorizaciones para oncología es muy angustiante porque todo eso se manejaba a través de la página del PAMI, a través de la aplicación. Y hoy eso no está funcionando. Es muy angustiante. Algo se restableció, vuelvo al inicio para despedirte, para dar tranquilidad, una luz ahí, un horizonte. Así es. Se está restableciendo. Se restablecieron sistemas que no estaban dentro del sistema del PAMI. Aparentemente allí es lo que nosotros queremos saber, qué es lo que pasó. Se dice que todo esto se originó porque no se pagó los programas que son justamente los firewall, que le dicen los que conocen del tema, que son aquellos que impiden la infiltración de virus en el sistema. Es una locura que se pueda entrar tan fácilmente y paralizar la base de datos del PAMI. Bueno, se hackeó los datos del RENAPER en su momento. Muchachos,
estuvimos hackeados nosotros. Sí. Recuérdenlo, ¿eh? Sí, sí, pero el PAMI... sí, por supuesto. Con lo importante que somos, el PAMI es mucho más importante. Sí, yo desde ya, y hay necesidades que son mucho más urgentes que las nuestras, pero lo que digo es difícil. Lo importante es que se esté restableciendo. Y lo importante es que las autoridades del PAMI den la cara y le expliquen a los beneficiarios y también a los diputados qué es lo que está pasando en el PAMI. Bien, muchas gracias por haber venido. No, gracias. Vamos a Juliana, que está... Juliana, te escuchamos atentamente en la casa de la familia. ¿Cómo estás, Diego? Buenas noches. Hace instantes nada más arribó al lugar la unidad de traslado con el cuerpo de Morena Domínguez. No podría describirte, no me alcanzan las palabras para comunicarte cuánto es el dolor que se vive acá. En este barrio donde toda la gente está en la calle, donde están todos en la puerta de la casa de Morena, nosotros no podemos darles una imagen porque nos lo pidió la familia, por una cuestión de respeto, todos aceptamos porque el velatorio es, y esto en general suele ser infrecuente, pero es en la casa del papá de Morena. Toda la familia concentrada allí, todos sus seres queridos y la gente del barrio a los que invitaron a acercarse vía las redes sociales. Y ahora llegó el cuerpo de ella y ahora llegó la hora más difícil, la de despedirla. Ese padre está gritando de dolor desde hoy muy temprano, cuando llegamos y lo acompañábamos en horas en las que se retiraba de la comisaría. Llegó acá, se sentó en el patio y todo el tiempo repetía que se le escapó su hija, que se le escapó la situación, que cómo no la acompañó. Siente una enorme culpa por no haber podido protegerla, porque su hija hoy fue sola al colegio, por no haber estado ahí, porque la mayoría de las veces él la llevaba, porque esta vez se enteró por los vecinos y por los medios que su hija había muerto porque la mataron en circunstancias en las que había ido sola al colegio. Entonces ahora, además, hay una cuestión de culpa que lo atraviesa enorme. Y ese padre todo el tiempo está diciendo y gritándole a los vecinos, pero vos sabés que yo la cuidé, cuando nadie le está pidiendo explicaciones. Él siente la necesidad de dárselas a sí mismo, ¿no? Como si algo hubiera podido hacer él y algo hubiera podido defender para que su hija no le pase esto esta mañana a las 7:30 cuando iba hacia el colegio. Juliana, eso es así. De por sí es terrible la pérdida de un hijo, de una hija, y se suma esto que vos decís. Es el pensamiento recurrente de este papá de si podría haber evitado la situación en este divorcio conflictivo. Estaba la nena a cargo de los abuelos, la madre estaba de viaje. Si yo hubiera intervenido, si yo me hubiera puesto firme, si yo hubiera llevado, yo la llevo siempre, yo llevo a mis hijos siempre, va a ser un peso extra. Va a necesitar muchísima ayuda, Hugo, el papá. Por supuesto, toda la familia. Pero esto que vos decís es así. Gustavo Tubio entrevistó a Hugo y quedaba en primer plano eso, ¿no? La idea recurrente de que él podría haber evitado. Sí, tiene esa sensación de que la situación se le escapó de las manos, pero eso lo hablamos con varios padres durante la tarde de hoy, que se debatían entre el trabajo, las obligaciones familiares, personales, de la vida cotidiana y cuidar a sus hijos, que ya están en edad a lo mejor de tomar vuelo propio, de hacer alguna salida, de tomar el colectivo, y entonces la disyuntiva, ¿no? Si dejarlos crecer o acompañarlos con marca personal. Con esta situación con la que conviven hoy, con el dolor por la muerte de Morena, muchos de los papás están aferrados a sus hijos en este mismo momento, porque ya, ¿viste cuando decís, bueno, no, déjalo crecer porque lo vas a asfixiar? Bueno, en este momento prefieren esa situación de asfixia, de no, yo te protejo, me tiro encima, te acompaño, que les pase lo que hoy está viviendo Hugo, el papá de Morena. Es así, la responsabilidad no es de este papá ni de otros papás si pasa algo, sino la anomalía es que salgan 7:30 a robarle a una nena de 11 años, que la tironeen, que la arrastren con una moto, que hayan estado a la noche en una fiesta, quién sabe, dicen, consumiendo drogas también, sin ningún tipo de freno inhibitorio. Ese es el punto que es el punto objetable. Este papá
pobre hace lo que puede, ya la vida es lo suficientemente complicada. Gracias, Juliana. Por nada, buenas noches. Bien, vamos a hacer una tanda, por favor. Julio Bazán está en la Municipalidad de Lanús. Julio, te escuchamos. Hola Diego, acá se congregaron desde hace aproximadamente 2 horas vecinos de la municipalidad, no vecinos de Morena, sino vecinos de la municipalidad que vinieron acá a reclamar justicia, básicamente a reclamar justicia. Vinieron familias enteras, algunas con carteles con el rostro de Morena, y también hay una situación que están haciendo política. Están haciendo política y entonces acá se mezcla lo que es genuino, el reclamo de los vecinos por la inseguridad reinante y condolidos todos por lo que le pasó a Morena, y los que vinieron acá a hacer política. Diego, esa es la situación. Está diciendo estaba haciendo campaña por la seguridad, ¿dónde está? Julio, ¿nos escuchás? Te escucho perfectamente, Diego. Bien, ahí escuchamos lo que vos mencionás. El clima está tenso, acusaciones cruzadas, dolor genuino, alguna mirada política puede haber seguramente también. Ahí, esto es lo que se vive ahí en la Municipalidad de Lanús. Bien, Julio, volvemos a vos en cualquier momento. Bien, está con nosotros Daniel Fernández Canedo, periodista de Clarín. ¿Periodista económico, es correcto? Antes correcto, sí. Bien. Como quieras. Bien. Los problemas no tienen la gentileza de venir de a uno, vienen todos juntos. Y el otro problema, además de la inseguridad, digamos, son permanentemente rotan en quién tiene el número 1 y número 2, inseguridad y economía. El otro tema es la galopante inflación, el valor del dólar, que es un precio que tracciona el resto de los precios, nos referimos al informal. ¿Qué pensás vos que se puede modificar en este valor del dólar a partir de resultados electorales? Bueno, dependerá mucho de si a partir del 21 se junta el directorio del Fondo Monetario Internacional y te dice que te va a dar 7.500 millones de dólares, le va a dar al gobierno 7.500 millones de dólares o no, me parece que puede pasar que no. Puede pasar que no, porque hasta ahora todo es, bueno, sí, es casi un trámite. Hay una cosa que no conocemos, Osvaldo, que es la letra chica, ¿no? O sea, no conocemos la letra chica, hasta ahora lo que conocemos es que el acuerdo del gobierno de Massa con el Fondo Monetario Internacional es, bueno, tomar algunas medidas para frenar la salida de dólares, que fue el aumento del impuesto a las importaciones, y el dólar maíz, digamos, ¿no? Que determinó, por un lado, que entraron dólares y por el otro lado se fortificó el cepo, con lo cual no sé. Ahora, esto me parece que está claro que era hasta después de las PASO, ¿no? Hasta después de las elecciones, donde hay otro acuerdo que va a estar vigente, que no se conoce, que supuestamente tiene una letra chica, que muchos suponen que es que el fondo reclama una devaluación adicional y el gobierno no va a querer. Y eso sí me parece que ahí sí hay algo que depende del resultado de las PASO, que es, depende cómo salga esto, cómo le vaya al ministro candidato, ¿no? Claro, porque vos marcás fechas. El 21, que es cuando se junta el buró del fondo, es una semana exactamente después de que sepamos todos, que es lo que todos queremos saber, el resultado. Entonces digo, si Massa es el candidato más votado, es una cosa. Si Milei es el candidato más votado, es otra cosa. Si el resultado de Massa-Grabois, ¿cómo quedan de la interna Bullrich-Larreta? ¿Todas esas lecturas el fondo las hace? No, me parece que no, pero sí las hace el mercado. Me parece Eso, hagamos el cuadro sinóptico en el aire. Claro. En vez de air guitar, hacemos un cuadro sinóptico, dibujalo con un fibrón aéreo. ¿Qué pasa si gana, si Massa saca tanto? ¿Qué pasa si gana Patricia Bullrich a Horacio? Si es al revés. Si Grabois le descuenta puntos a Massa. Me parece que en el corto plazo lo que va a definir es si Massa, si la lectura que se haga del resultado que obtenga Massa en las PASO es favorable o no, o puede salvar la ropa en términos de decir, bueno, con esto puede seguir siendo candidato y puede aspirar a algo en octubre. ¿Y ese qué número sería? Y ese número a mí me parece que debe ser, no sé, más de 25, 26, ¿no? Tiene que ser un número que se acerque más a 30 que se acerque a 20. ¿Qué pasa? Menos de 25. Si saca 30 Massa, ¿qué dice el señor Mercado? A mí me parece que lo que va a tratar, si saca 30 Massa, es como que gana aire como para mantener esta cosa de no devaluar, o de hacer devaluaciones parciales,
o de acelerar como lo viene haciendo el tipo de cambio oficial, pero no llegar a un salto cambiario. Entonces, ¿qué pasa con el dólar informal? Me parece, el dólar informal lo marca la incertidumbre. El problema que vos tenés hoy es que el mercado apuesta que en algún momento puede haber una devaluación y tenés una brecha, una distancia entre el dólar oficial y el dólar paralelo del 110%, que es lo que te frena la economía y lo que te genera la expectativa de lo que vos dijiste al principio. ¿Cómo fijás precio? ¿En función del dólar más bajo o en función del dólar más alto? Tomo lo último que dice Daniel y acá por ahí hay una coincidencia, aunque parezca mentira, entre el mercado y lo que se dice en el búnker o en la sede del Unión por la Patria, que es 30%. Si tiene 30% Unión por la Patria, está competitivo, que es la palabra de decir... Los dos juntos, digamos. Claro, 30% es lo que aspiran, que claramente, y después da para analizar todo lo que está pasando en el día de hoy a partir del caso Morena y mirando a la provincia de Buenos Aires. Un 30% de Unión por la Patria lo dejaría competitivo. ¿Qué es? Que vaya con expectativa de, sea Larreta, sea Bullrich, terminar llegando un balotaje después de las elecciones generales. Menos de eso va a poner dudas respecto de la competitividad electoral de Massa, que, vuelvo a decir, es el ministro y es el candidato a la vez del proyecto oficial. Aparte me parece que en el medio lo que está y va a ser determinante si hay señales después de las PASO, alguna señal de que el 21 el Fondo Monetario le va a decir, bueno, mira, te doy los 7.500 millones de dólares para que llegues hasta noviembre, para que pueda llegar hasta noviembre, pero me parece que en el medio, fundamental, la letra chica que desconocemos todos. O sea, vos ves más determinante el fondo que las elecciones. Bueno, es que sin el fondo me parece que las condiciones del mercado se complicarían enormemente. Bien. Jessy. Sí, en un momento se analizaba mucho el efecto Milei por su propuesta de dolarización, más allá de que es complicadísimo que avance algo así. Mi pregunta es si ahora el mundo financiero sigue mirando lo que pase con Milei, porque una cosa es un candidato de más de 20 puntos, otra cosa es si Milei saca 15 puntos, claramente se desinfla hacia un resultado, hacia una elección en octubre. Entonces, ¿sigue generando esa atracción la figura de Milei sobre lo que pueda pasar? Me parece que bajó mucho la expectativa en torno a la dolarización. Sí. Eso claramente. Hoy no se discute la dolarización. Claro. Lo que está discutiendo es una devaluación. Y me parece que lo de Milei, de alguna forma, dependerá de si vamos a una elección de 2 medios o 3 tercios, digamos. Y hoy creo que las chances, por lo menos... Todos estamos desconfiando de la encuesta, hasta los encuestadores te dicen, bueno, tenemos dificultades para armar las encuestas. Y me parece que en una elección de mitades, tanto la posibilidad de salir del cepo como la devaluación, como la idea de que nada va a ser abrupto, puede ganar espacio. Puede ocurrir algo paradójico que es, se hace una muy buena elección Juntos por el Cambio con sus dos candidatos, ¿no? Y se ve que puede ser una opción clara de gobierno. Eso paradójicamente le puede generar una coyuntura mejor a Massa, al Massa ministro, digo. Bueno, Massa lo que ya anunció que para el lunes va a haber un aumento de salarios o va a anunciar algo y va a tratar de mejorar los ingresos. Me parece que va a traer dólares en aviones como para tratar de ver que el lunes la cosa parezca calma. Pero me parece que si él no junta si él no se hace competitivo... va a tener problemas, me parece. ¿Qué problemas? Para explicar cómo el mercado interprete, bueno, que Massa, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional puede no salir. Le pican el boleto. Y me Eso es lo que que pasa, sí. Osvaldo. El tema, hay que ver si saca menos de 26, 25... Y pero a su vez es queda la con mirada la de que el autoridad muy próximo dañada. gobierno no va a ser kirchnerista y el mercado siempre tiene un rechazo hacia el kirchnerismo, ¿o no? Bueno, depende. No hacia Massa, me parece. Claro. Pero el tema es que le van a pasar la factura a sus propios compañeros a Massa si no logra el resultado, y qué va a decir Cristina Kirchner si no logra un resultado competitivo para las elecciones. ¿Y cómo queda Grabois? Porque estamos hablando del 30. Si el 25 es Massa y el 5 es Grabois, es una cosa. Si el 23 es Massa y el 8 es Grabois, es otra cosa. Entonces ahí también el mercado mira, bueno, vos sos el candidato, pero ¿el candidato de qué? Tenés un nivel de accionario al lado tuyo de Grabois muy fuerte. Sí, yo creo que sí. Y de hecho, me parece que todo lo que logró Massa, esto de sacar conejo de la galera, un préstamo de la CAF, un préstamo de Qatar y de mantener la idea de que no va a devaluar,
lo mantiene en función de, bueno, de lo que fue su relación con el Fondo Monetario Internacional y no mirando para adentro. A ver, les pregunto a todos, y está Daniel también, opinemos todos. ¿Hay parte del kirchnerismo que puede ejercer el voto culposo y vota Grabois para quedarse contentos o en alineados con sus ideas históricas y después de castigar o de quedarse tranquilos con ellos mismos saltan y van a Massa? Conozco casos de funcionarios que van a votar a Grabois. Es gente que ha estado alimentada de relato todo este tiempo. ¿Por qué no va a seguir alimentada de relato? Yo creo, es gente que está convencida que es buena. Yo creo que, sigo diciendo, y creo que el día de hoy abona esta idea, por estar totalmente equivocado, es que el peronismo va camino a un desastre electoral y no tiene por qué Grabois quedar afuera de eso. Ahora, si después la cosecha es 20-4, es una historia, pero yo creo que el peronismo va camino a una catástrofe electoral y Grabois forma parte de la coalición gobernante. Tiene el mismo color de la boletita y los mismos candidatos a senador, a diputado y a todos. ¿Decís que no llega a 30? ¿Qué decís vos, Daniel? Yo creo que el kirchnerismo, cuando se aproxima al precipicio, se alinea. Y el precipicio en este caso es un dólar blue de 600 pesos. Digamos que te paraliza la economía, te determina un salto en la inflación y te genera, bueno, toda la incertidumbre que hay. Y el kirchnerismo tiene que seguir gobernando, Massa tiene que seguir gobernando desde el lunes hasta fin de año. Y entonces alinearse, ¿qué significaría? Y alinearse, me parece que se van a tener que alinear atrás de Massa. Bien, pero podrían votar a Grabois y después, en octubre, a Massa, decís vos. Bueno, eso, pero ahí está lo que dice Pablo, digamos, ¿no? Si se encamina a un mal resultado muy rotundo, el pase de factura va a ser muy grande. Y Cristina no habló. Y no va a estar en el acto final. Habló, salvaron de que no hubo acto. No va a haber acto. Bien. Yo creo, uno nunca puede saber, y vamos a tomar esto con alfileres. Después del caso Morena, ya no quiero decir caso porque ya es horrible que las personas asociarlas con Morena. casos, del crimen terrible, se dificulta más, digamos, ya quedaron obturadas los actos, no va a haber actos. Terminó la campaña. Está terminada la campaña. O sea, Cristina no va a aparecer. Cristina ahora. a la mañana se toma el avión y se va a Ríos Gallegos para votar el domingo y volver. Quizás el domingo a la noche. Cristina ya le había quitado antes el cuerpo a la campaña de Sergio Massa, de la que apareció 2 veces. Pero volviendo a la pregunta... trascendió que iba a aparecer o que podía aparecer. Sí, pero nunca la confirmaron. Ahora, el kirchnerismo tampoco tiene los votos atados de decir vamos a votar a este o al otro. Es como que también se subestima decir, bueno, ahora todos vamos a votar a este. Me parece que no termina siendo Massa la figura convocante. Va a ganarle a Grabois, obvio que sí, porque está todo el aparato puesto ahí, pero ningún dirigente tiene los votos atados. De hecho, de hecho, la gran abstención que ha habido en las elecciones provinciales han sido de abstención de peronistas que no han votado. Es el Frente de Todos, la Unión por la Patria, quien ha perdido 5 millones electores. Bien. En un ejercicio apasionante, pero irrelevante periodístico, ¿qué votará Cristina, no? ¿Pensás? No. Va a votar Massa. Yo supongo, obviamente, no lo sé, pero supongo que votará Massa. No sé si... ¿Qué? No sé. Nunca me atrevo... Yo creo que es pragmática y iba a votar a Massa. Va a votar a Massa y va a decir que votar a Bois. Nunca me atrevo a decir qué hará, qué pensará o qué dirá Cristina Kirchner. No, pero por eso dije que es un ejercicio estéril, pero apasionante. Va a votar a Massa. Si le va bien a Grabois, ¿cómo le va a Massa? Claro. Y te lo llevo a este terreno. Primero, aprovechándote, ¿cómo ves la solidez de los equipos económicos de la oposición? Tanto de Horacio Rodríguez Larreta como de Patricia Bullrich. ¿Y cuánto comparten en común ambos de equipos, ambos candidatos? Bueno, me parece que están estudiando, están trabajando. Uno tiene la percepción, y por lo que hablo con ellos, algunos de ellos, están trabajando y están trabajando en datos concretos. Yo creo que la Argentina se encamina a tener un punto en común en materia económica, por ejemplo, que es que no podemos seguir con mucho déficit fiscal, digamos, o sea, tenés que tener un equilibrio fiscal. Y el tema del equilibrio fiscal puede ser un núcleo para hoy es para cualquiera de la oposición y para los próximos años también. ¿Y vos creés que la sociedad está dispuesta, hay una gran parte de la sociedad como parece dispuesta al cambio? Pues sí, cuando digamos 3, ¿quiénes están dispuestos a cambiar? Y mucha gente levanta la mano. Pero después lo que hay que ver es quién banca con su lomo. Animémonos igual. Claro. Exactamente. No, bueno, la sociedad, no sé si, la verdad no me atrevo a leer el resultado de la sociedad ni lo que piensa la sociedad.
pero sí lo que es cierto es que vos tenés una inflación que se hace muy difícil, intolerable para la gente, y que todas las encuestas en esto sí coinciden en que la inflación es el principal problema que enfrentan las familias argentinas, y esto, bueno, es un punto de partida. Y lo otro es que está claro que la Argentina no puede seguir con déficit fiscal y endeudándose o emitiendo a lo loco, porque o tenés una deuda tremenda o tenés una inflación tremenda. Vos sabés que pasó un poco desapercibido. Hace unos meses Alberto Fernández dio una entrevista y mencionó un término, un concepto que no es muy usado, pero era casi una admisión del problema, que es, él habló de inflación administrada. Veníamos con una inflación administrada, ¿lo recuerdan? Sí, Pasó claro. medio abajo de los radares y fue un plan, no sé si exactamente voluntario, pero la creencia de que 25, 30, 28, 19, sube un poquito a 25, se puede, como la polución, viste que vas a algunas ciudades que tienen polución, pero la gente vive igual y se respira. Sí. Pasamos ya a una idea para el kirchnerismo, de inflación no administrada, descontrolada. Lo tiene perplejo al gobierno, completamente. Totalmente, bueno, porque me parece que el gobierno, y parte de la filosofía del peronismo en general, es que vos siempre tenés que expandir, el motor de tu economía es el consumo interno. Lo dice Alberto Fernández, lo dijo muchas veces, que el 70%, y Cristina también, que el 70% de la economía lo explica el consumo. Lo que vayamos al consumo, que el consumo te tira para adelante, y después el tema es que está bueno eso, lo que pasa es que es insostenible. Porque llega un momento, y está muy claramente que estamos en este momento, que vos expandiste el consumo, el gobierno hizo todo para tratar de expandir el consumo, pero se quedó sin dólares. Y cuando te quedás sin dólares, la economía se para, y que lo que pudo haber sido un buen momento del consumo es insostenible. Y ya de esto tenemos experiencia, hay casos, pero repetidos en la historia argentina, de que cada vez que tenés $1, o sea, porque la soja cuesta $600 la tonelada, o porque mejorás la ecuación energética, o porque el mundo te compra y terminás generando más divisas, lo que haces es unos años de buena expansión del consumo, y después, cuando se te acaban, bueno, tenés que devaluar, viene la inflación, la caída del salario real y las crisis. Uno cree adivinar qué es lo que quiere la oposición de Juntos por el Cambio. Milei enunció su plan, gusta o no, pero está enunciado. Lo que es más en lápiz negro es qué plan propone Massa, ¿no? Porque cuando uno lo escucha dice, Massa dice, si no fuera por la sequía imprevista de 21.000 millones de dólares que nos perdimos de ingresos del campo, más los compromisos con el fondo, no estaríamos nada mal. No dicen estos términos, pero el plan es esto, sin el clavo del fondo y sin el clavo de la sequía. Que llueva es el plan. ¿Vos crees que harían otra cosa? Bueno, Massa está demostrando que es un gran táctico, no un estratega. Digamos, lo que está él maneja el juego corto, y esto lo hace, vuelvo a los conejos de la galera, ¿no? O sea, saca cosas como para tratar de mantener la idea. Bueno, el gobierno habla de estabilidad con inflación del 115%, es una cosa increíble, digamos, o tenés a Ferraresi que te dice, bueno, nos íbamos en helicóptero si no está más. O sea, contra el helicóptero todo es bueno, como está bien, te ibas al cielo y bueno, estás con terapia intensiva, no estás mal. Pero lo que no te puede explicar el kirchnerismo es cómo, ni te lo puede explicar Massa, es cómo va a conseguir los dólares, más allá de que llueva y mejore la cosecha, como para garantizar un crecimiento de largo plazo, y cómo va a hacer para aumentar la inversión. Con táctica y corto plazo resulta muy difícil pensar en que la Argentina pueda pensar en inversiones, que debe ser el principal motor de la economía, porque ya estamos 11 años estancados, expandiendo el consumo. Apostemos a la inversión para poder crecer. Muchas gracias, Daniel, por haber venido. Gracias a vos. A ustedes. Vamos a comunicarnos con Juliana, que está en casa de la familia. Recordemos, es duro decirlo, que ahí van a velar, o ya lo están haciendo, a Morena. Juliana, te escuchamos. Sí, continúa el velatorio de Morena. Esta va a ser una noche muy larga, muy dolorosa. Se escuchan los alaridos, podría decir, de su papá, que me contaban los vecinos que convivió siempre con ella, que su mamá se la había llevado hace apenas unas semanas, la tenencia era de él, y que por eso se hacía tanto reproche respecto de que le pasó a él,
que justo ahora él y lo pongo en sus términos, la descuida y la nena la mata. Está llegando gente que va a su velatorio porque por redes sociales el padre y el hermano convocaron a aquellos que las conocían. Todos se han consternado, incluso están en las puertas. Hola, ¿cómo están? ¿Son del barrio? Bueno, muchos de ellos ya no quieren hablar, han lidiado con los medios todas las tardes, pero entienden también la gravedad del asunto y que hay una necesidad enorme de mostrar cómo están viviendo con miedo, viviendo con gran inseguridad y con la sensación de que esto le puede tocar a cualquiera, que hoy fue Morena, que Morena es la hija de todos y le puede tocar a cualquiera de sus hijos también. Así es, Juliana. Y no solo en el conurbano bonaerense, también durante todo el año tuvimos que dar noticias de lo que pasa en Rosario, de los muertos. Recordemos la conmoción de ese nene o esa nena que habían matado. Recuerdan que el padre con sus propias manos demolía el búnker narco de ese narcomenudeo. ¿Lo recuerdan cómo había sido? Chiquito, sí. Sí. Estamos plagados de historias de estas características, bueno, y esperando que haya alguna decisión político-judicial. Sabemos que hay dentro de la política espacios que tienen especialmente en su agenda el combate de la inseguridad, otros menos enunciados, pero bueno, ¿cómo reaccionó? Quiero sumar, Juliana, aquí a mis compañeros de la mesa, ¿cómo reaccionó el gobierno provincial, Jessica, con este tema? Bueno, habló recién hoy a la tarde Axel Kicillof, el gobernador, que en general le cuesta enfrentar estos temas vinculados a la seguridad. Tiene a su ministro, que es Sergio Berni, que es el que en general rápidamente sale a los medios, lo hizo hoy. Axel Kicillof básicamente lo que dijo es que desde el minuto 1 él estuvo siguiendo el caso, que habló de hecho se comunicó con la abuela y que hubo ahí un seguimiento minuto a minuto. Llamó la atención porque no siempre Kicillof sale rápidamente a hacer declaraciones sobre el caso y a pronunciarse respecto de algún diálogo con la familia. No delegó esto en Sergio Berni. Y también habló Massa un poco más temprano, dijo alguna generalidad respecto de la inseguridad, que es un tema que hay que combatir, obviamente. Dijo que hay que hacer prevención. Al principio había un cuidado de no generar con esto un debate de campaña de ir por esta ley, por este proyecto, esto sí, esto no, echar culpas. Me parece que todo esto va cediendo, esta primera reacción un poco más prudente, respetuosa, está cediendo un poco. Una campaña que no fue centralmente sobre inseguridad. Eso es increíble. Algunos momentos muy puntuales de debate sobre alguna, no sé, bajar la ley. Bueno, Patricia Bullrich sí lo tomó en la agenda, por supuesto, pero Sí. de otros espacios... Pero pasó, lo de Patricia Bullrich estuvo muy centrado en poner orden, en piquetes, pero no necesariamente el centro de esta campaña fue la inseguridad. Claro, no fue ese. Y la realidad, bueno, terminó ganándole a la campaña, imponiéndose. Esa es una verdad, apareció de la peor manera el tema de la inseguridad. Juliana, te escuchamos y ahí están los abuelos en este velatorio y también está el papá, porque ahí comentábamos el enojo del papá, ¿no? Los reproches a él mismo, pero también a la familia de la mamá. Sí, hay mucho enojo por parte de ellos para con la madre y para con los abuelos maternos y todos los que están reunidos en este lugar son familiares del padre y amigos del padre y de este barrio. Les quiero contar, es el barrio Eva Perón. Divide la calle Magallanes de otro barrio que se llama Alcuba, que es el que hoy mencionó el ministro de Seguridad de Lanús cuando decía los delincuentes son de... y nombraba Alcuba. Eso es calle de por medio, calle Magallanes de por medio. Los abuelos paternos y la mamá de Morena viven en Alcuba, a una cuadra de donde estamos nosotros. No han llegado a este lugar y no creo que lo hagan tampoco. Esto es una especulación, pero porque es cierto que el enojo es muchísimo. Y esto se mezcla con el dolor, la rabia, así que es una noche de emociones muy fuertes. Yo calculo que la mamá está llegando en este momento, hay que ver cómo reacciona, si se anima a venir o no, pero no, me animo a decir que no es bienvenida.
por Decían ahora. que alrededor, Juliana, de las 10 de la noche iba a llegar la mamá y efectivamente va a ser especialmente duro ese momento. ¿Qué te contaron los vecinos, si pudiste hablar? ¿Con cuán seguros o inseguros se sienten? ¿A partir de qué hora? Pues también hay un cambio de hábitos muy triste, que es que a mitad de tarde o cuando empieza a bajar el sol, la gente ya se mete en la casa, no sale o compra lo que tiene que comprar antes o en los horarios de máxima luz o cuando se siente más seguro, que hay más gente en la calle, y después ya se guardan. Sí, acá no hay luz, de hecho. Nosotros estamos en una calle que por suerte tiene, pero en general en las calles no hay luz. Reclamaban los vecinos, contá que no hay luz, que no pasa un solo patrullero. Acá hay un grupito pequeño al que le quiero preguntar, no sé, bueno, no, huyen. Les quería preguntar, bueno, más o menos para que repliquen lo que dijeron esta tarde, que tiene que ver con esto, de que no hay seguridad, de que ellos prácticamente el producido de su trabajo es para los delincuentes o para pagarle peaje a los delincuentes, porque cada vez que salen los interceptan en alguna esquina, que la logística se hace complicada porque tienen que elegir entre trabajar o cuidar a sus hijos, las madres, por ejemplo, y no despegarse de ellos. Y bueno, así que ellos conocen en muchos de los casos a quiénes son los que delinquen, porque son jóvenes del mismo barrio, conviven con ellos, los han visto crecer y ahora les toca esta experiencia de tener que ser robados por los mismos que alguna vez ayudaron incluso a comer. Eso nos lo cuentan los vecinos y no tienen respuesta cuando piden seguridad, no se las dan, los ignoran, muchos de ellos dicen por ser de un barrio pobre. Y es muy llamativo que aquí no haya un solo patrullero. A cuánto extraña. estás de la Municipalidad de Lanús? Para tener una referencia. Estamos a unas 15 cuadras de la municipalidad. Bien. Juliana, muchísimas gracias. No hay un patrullero. Sí. Gracias, Bien, vamos a hacer una tanda, por favor. Una noticia conmocionante. Asesinaron de 3 balazos en la cabeza a un candidato presidencial en Quito, Ecuador. Jessica Bossi, por favor. Sí, amplía esta noticia terrible. Da la vuelta al mundo esta noticia. Sí, totalmente. Fernando Villavicencio, que bueno, era candidato a presidente en Ecuador. Las elecciones van a ser. Ahora el 20 de agosto. Era alguien muy crítico de Rafael Correa y las imágenes son impactantes porque esto ocurrió en un acto, en un mitin de campaña en donde se ve un tumulto de gente. Ahí están viendo las imágenes. Villavicencio es quien está ingresando en el auto. Bueno, es de un desastre terrible. Sí. Es del movimiento Construye, ese es su espacio político. Realmente hay mucha conmoción porque... Se sabe que son sicarios. Sí, eso es la información que aparece en los medios internacionales hasta ahora, que es un grupo de sicarios. Se dice que son 3 balazos, se escuchan, de hecho, los disparos. Muchos más, por supuesto. Sí, y se ve muy claramente ahora, la imagen también, sí. Bien, la gente ya ahí después se cubre, se tiran al suelo. Había sido congresista durante 2 años, donde, como bien decía Jessica, era muy crítico del correísmo y había iniciado su carrera antes de ser político como periodista de investigación. Sí, esto pasó alrededor de las 6 de la tarde, hora local. Por supuesto, está generando una gran conmoción. Lasso, que es el actual presidente, acaba de decir algunas palabras. Obviamente todo el mundo muy impactado por la noticia, por el hecho político que implica que maten sicarios a un candidato a presidente a días de las elecciones. Pero además ahí va a haber 1000 preguntas, la seguridad, ¿cómo puede ser? Estaba, en teoría, parecía rodeado de gente, o no sabemos si era gente de su seguridad o no, pero con total facilidad lo acribillaron. Estaba siendo amenazado por una banda de narcotraficantes que se llamaba Los Choneros. Había recibido varias amenazas telefónicas, por eso tenía mucha seguridad alrededor.
tenía mucha seguridad. Sí, eso es lo que dicen. Y aún noticias así internacionales. absolutamente vulnerable. Muy bien. Bien, vamos a mantenerlos informados de esto terrible que Hubo acaba de heridos también suceder. entre los policías. Y 8 heridos contabilizaron hasta ahora. Bien, me meto en el ámbito local. Ustedes entienden que está completamente cambiado este final de campaña. No es la primera vez que ocurre, que algo conmociona y modifica los cierres. En 2013, ustedes recuerdan ese episodio terrible, también trágico, de una explosión de un edificio en Rosario. Eso modificó el clima previo a las elecciones y, por supuesto, en 2017 el caso Maldonado no se sabía todavía que era Maldonado cuando habían encontrado a un muchacho en el río. Bueno, cosas, situaciones extraordinarias que modifican el humor, las declaraciones, el contexto político. A diferencia de otros acontecimientos, nadie puede decir que es sorpresiva la muerte de una persona en el conurbano, puede ser en otros conurbanos, el de Rosario también, por la inseguridad. Es más, abrimos el programa diciendo, ¿recuerdan a Daniel Barrientos, el colectivero, Virrey del Pino, en La Matanza, que fue asesinado en una madrugada? ¿Y cuánto hablamos de eso? Y todos los minutos que se llenaron en televisión y los párrafos en los diarios, etcétera. Y sin embargo, creo recordar que no hay ningún autor de ese crimen. Bueno, ahora la diferencia es que parece haber encontrado a los dos muchachos, los Maldonado, 25 y 28 años, y se viene otra vez la gran discusión sobre las penas, si salen rápido, si los jueces, si la política. Recordemos siempre la seguridad, en principio, debería ser garantizada por el gobierno provincial, por supuesto, y también la justicia deberá dar alguna cuenta sobre esto. Digamos. Me parece que nadie está exento de responsabilidades y después habrá que ver qué es lo que pueden hacer para modificar esto, para que no sea una noticia más de el caso Morena, se transforme pobrecita en un caso, y después vengan otros casos. Sí, el caso policial aparentemente está esclarecido. Sergio Berni salió a hablar por los medios, estaba hasta recién hablando en un canal, en otro canal de noticias, diciendo está esclarecido, es un hecho policial, bla, 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 pero claramente me parece, campaña se puede hacer hasta el viernes a las 8 de la mañana, me parece que más allá de que los actos formales están suspendidos, lo que va a pasar en las radios, en la televisión mañana, va a haber declaraciones y va a haber mucho en juego. Como decía Jessica antes, sorprende que haya hablado Kicillof y para mí sorprende que haya dicho esperamos que la justicia actúe con celeridad. Sí. Que Kicillof hable del tema de la justicia es todo un dato y vimos como Kravets hoy, que hablando con nosotros, le costaba señalar al principio a la provincia, después lo hizo diferenciándose de Berni, pero por abajo la provincia te dice que digan que nosotros les dimos plata para patrulleros del Fondo de Seguridad. Esto mañana va a estar y me parece que... Bueno, pero Kravets hizo el foco porque hizo el foco en la justicia, en los jueces de menores también. Sí, pero después en un momento dijo, tenía policía local y me la sacaron, que es un hecho. Los intendentes, la gran mayoría quiere policía local para poder definir con quién hablan, cuánta gente tienen. Me parece que acá hay situaciones muy incómodas. La de Grindetti, que estaba, nosotros hablábamos con Kravets, pero Grindetti está en la municipalidad, armaron como un comité de crisis en la municipalidad, está ahí, y Grindetti es el candidato gobernador de Patricia Bullrich. Y después el candidato oficialista, Massa, me parece que está en una situación totalmente incómoda, más allá del tema de la economía, que antes charlábamos con Daniel. Me parece que Massa hoy no tiene un discurso para hablar en las pocas horas que quedan. Habrá que ver después, bueno, el domingo la gente vota tampoco, y ahí... Tampoco y ahí hubo declaraciones del Ministerio de Seguridad de la Nación, ¿no? Bueno, hace rato que Aníbal Fernández, evidentemente hay una decisión de que Aníbal Fernández no hable, porque ¿cuántos días hace que Aníbal Fernández pero no la hable? agenda de la seguridad nunca fue una agenda elegida, ni fue una prioridad. Hay una colección de frases refractarias a plantear la inseguridad. Sí, la inclusión, que uno está de acuerdo en que más inclusión bajaría, pero hasta tanto el país crezca y eso genere crecimiento y saque a los pibes de la calle. Y además de todo eso, existen dos elementos. Las personalidades antisociales y el consumo de drogas. Entonces, por más que un país esté creciendo a tasas chinas, eso no lo vas a eliminar rápidamente. ¿Qué se hace con esa población mientras el país crece? Bueno, ahí no hay una respuesta clara en los últimos años, sobre todo de este gobierno nacional. Por supuesto,
Nos cuentan que en instantes va a estar llegando la mamá de Morena a Ezeiza. Mañana la fiscal le va a tomar... proveniente de Salta. Sí, por primera vez la indagatoria a los dos detenidos, que son los hermanos Madariaga, acusados de este homicidio y del robo también de la motocicleta que utilizaron para asaltar y matar a Morena. Y la justicia también espera los resultados finales de la autopsia, que hasta el momento el informe preliminar lo que indicó es que Morena murió por un golpe abdominal que le provocó la hemorragia. Bien, esto ha sido todo. Ahora a dos voces. Hasta mañana.